Continuando con los métodos de factorización, en este video vamos a repasar el método de suma y resta de un término que es más conocido como el método de completación de cuadrados o completar cuadrados, y después veríamos lo que es el polinomio de los ceros racionales. Ok, para empezar vamos a ver que para poder completar cuadrados vamos a hacerlo en el caso donde tengamos un trinomio que no se pueda factorizar por medio de inspección. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? No, lo que hace es agregar un término dependiendo del caso en el cual nos encontremos. Es decir, para completar cuadrados tenemos dos casos. Primero, que yo tenga un trinomio de la forma A, B. Vean que es un trinomio, aquí le podemos agregar un valor C. Pero resulta que lo que tenemos es el término A y B. Y en ese caso no es más factorizable, ni tampoco se puede factorizar por medio de inspección. Entonces, siempre que tengamos el caso A y B, lo que vamos a hacer es resolverlo por medio de completación de cuadrados, pero lo que hacemos es agregar el término b entre 2a al cuadrado. ¿Quién es b y quién es a? Los valores que acompañan en este caso. B es el que acompaña a x y a es el que acompaña a x al cuadrado. Ahora, si caemos en el otro caso donde tengamos nada más los términos a x al cuadrado más un valor c, es decir, ese c no tiene en este caso la variable x, lo que se hace es que se completa una fórmula notable. Si bien es cierto, esto es un trinomio. Nosotros vamos a llegar a completar un trinomio para que me queden cualquiera de estas dos fórmulas notables. En el caso que tengamos a cuadrado más 2ab más b cuadrado, lo que hacemos es venir y buscar en este caso que aquí, para el ejemplo específico, solamente tengo el término a y tengo el término c, que en este caso es el otro extremo. Si tengo a y c, lo que hacemos es buscar quién es dos veces a por b y lo sumamos y lo restamos al mismo tiempo. De hecho, que es conocido como el método de sumar y restar el mismo término por lo mismo, porque lo que hacemos es identificar el caso y ya cuando está identificado, o sumamos o restamos dependiendo del caso en el cual nos encontremos. Por ejemplo, como ya les había dicho, si tenemos una expresión que es de grado 2, es decir, un polinomio de grado 2, donde tengamos el término a y b con b mayor que 0, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es sumar y restar el término que convierta esa expresión en la primera o segunda fórmula notable o producto notable, que es lo mismo. Si por el contrario tengo ax al cuadrado más un valor bx, lo que hacemos es también sumar y restar, pero solamente el término b entre 2a al cuadrado. Y posteriormente se factoriza la expresión que obtengamos al final. Ok, vamos a repasar algunos ejemplos para que ya nos quede más claro. De igual manera, lo principal es primero identificar cuál de los dos casos tenemos y después empezar a completar sumando y restando ese término que nos hace falta. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos este trinomio. Este trinomio es de la forma x al cuadrado más 2 veces x menos 5. Si vemos la forma que tiene, es un trinomio convencional. Un ax al cuadrado más un b por x más un valor c. En este caso, a siempre acompaña a x a la 2. A vale 1. B es el que acompaña a x, es decir, b vale 2. Y c es igual a 5 negativo. Resulta que si me dan este polinomio y me piden factorizarlo y lo intentamos por inspección, no se puede factorizar por inspección, porque recuerden que lo que hacemos es tomar los extremos y buscar dos términos que multiplicados entre sí me den x al cuadrado, es decir, x por x, dos que multiplicados entre sí me den 5, es decir, 5 por 1, pero a la hora de multiplicar en x y sumar me tiene que dar el término del centro. Como en este caso es 5 por 1, nunca me va a dar el valor 2 que necesitamos, entonces no se podría factorizar por medio de inspección. Les dejo a ustedes el ejercicio para que puedan intentar hacerlo por inspección. Muy bien, como no tiene factor común, no tiene inspección por ser un trinomio, entonces lo que hacemos es aplicar el método de completación de cuadrados. Completar cuadrados consiste en sumar y restar un mismo término para poder hacer de ellos una fórmula notable o un producto notable que ya nosotros conocemos. Muy bien, en este ejemplo particular, observemos que sí me están dando el término A y B. Este valor C casi que lo dejo aparte, pero lo importante es fijarnos si nos dan el A y el B o si nos dan el A y el C. Recuerden que C es el que no tiene variable, ¿verdad? Muy bien, como en este caso tenemos el término A y B,
Para completar cuadrados tendríamos que buscar entonces el término b entre 2 veces a al cuadrado. Y este es el término que vamos a sumar y restar a este polinomio para ahora sí convertirlo en una fórmula notable. Si adaptamos esta fórmula a los valores de a y de b, podemos decir lo siguiente. B en este caso es 2 entre 2 por a, pero a vale 1. Y esto lo elevamos al cuadrado. Es decir, esto me estaría quedando 2 entre 2 por 1 es 2. Pero 2 entre 2 es 1. Y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por lo tanto, el término que voy a sumar y restar sería el valor, en este caso, de 1. Entonces venimos y completamos cuadrado. Lo que hacemos es esto, chicos, mantienen invariante el a y el b, es decir, estos dos únicamente los bajan. Y lo que voy a hacer es inmediatamente sumar y restar el 1. ¿Por qué? Porque cuando lo sumamos y lo restamos, en realidad estoy sumando un 0. Entonces quiere decir que no le estaría cambiando nada al polinomio original. Entonces, voy a sumar el 1 que tenemos acá, pero al mismo tiempo lo voy a restar. Y bajo el 5 que ya teníamos, ¿verdad? Que ya teníamos del polinomio original. Muy bien, ya cuando tenemos esto, lo que hacemos inmediatamente es llegar y agrupar quién va a conformar nuestro trinomio. El trinomio que tenemos que ocupar, en este caso, va a estar conformado por el valor de A, B y el valor que sumamos, en este caso el 1 positivo. ¿Por qué? Porque si lo agrupamos, ¿verdad? Que es el siguiente paso, lo que hacemos es agrupar el trinomio. Este trinomio sí se puede factorizar por inspección. Y lo que hago con estos dos términos que están sobrando es agruparlos. Menos 1 menos 5 es 6 negativo. Muy bien, ya cuando lo tenemos listo, entonces ya podemos venir y factorizar este trinomio. El trinomio es x al cuadrado más 2x más 1. ¿Cómo se hace por inspección? Recordemos que se toma el primer término y se busca dos que multiplicados entre sí me den x al cuadrado y dos que multiplicados entre sí me den 1. Ahora, venimos y colocamos signos. Vean que ocupo que dé 1 positivo, entonces ambos pueden ser positivos y que la suma, ¿verdad? De los términos multiplicados en x me den el valor del centro. Es decir, x por 1, x. X por 1 es x positivo. Como ambos son positivos, x más x me daría 2 veces x, es decir, me está dando el término del centro. Con esto ya puedo decir que los factores de este polinomio serían x más 1 por x más 1. Y recuerden que cuando los factores son iguales, no hace falta que coloquen los dos, sino que puedo, en este caso, colocar solamente 1, pero lo elevamos al cuadrado. Entonces, los dos factores serán x más 1 por x más 1, es decir, x más 1 al cuadrado menos 6. Una vez que ya nosotros pudimos factorizar este trinomio por inspección, observemos que me están quedando dos términos, porque este está elevado al cuadrado, este 6 está aparte. En medio de los dos términos hay una resta y le puedo tomar raíz cuadrada a ambos. Aunque 6 no tenga raíz cuadrada, si no tiene, entonces lo dejamos expresado en raíz, es decir, no la calculamos, sino que lo dejamos representado en raíz. Ok, para poder hacer una diferencia de cuadrados, recordemos que la diferencia de cuadrados es, tome la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado es x más 1, menos la raíz cuadrada del segundo, que es 6. Y recuerden que copiamos exactamente lo mismo, solamente que con suma. Y ahora, lo último que podemos hacer ya es dar la respuesta totalmente simplificada, quitando los paréntesis redondos. Quito el paréntesis redondo, como delante hay un positivo, los quito y no cambian los signos. Es decir, me va a quedar x más 1, le resto raíz de 6. Y al final este me va a quedar x más 1 más raíz de 6 y ya estaría totalmente factorizado. Ok, ¿por qué lo hicimos de esta manera? Porque el polinomio original sí tenía los dos términos a y b. Siempre que tenga el término a y b, lo que hacemos es buscar este término de la forma b entre 2 veces a al cuadrado, que al final me dio 1, y ese es el valor que vamos a sumar y restar. En este caso me dio 1, pero puede que cambie de valor, porque eso va a depender mucho del polinomio que me estén dando. En este caso da 1 porque b vale 2, y a la hora de multiplicar 2 por a también me va a quedar 2 entre 2, 1 al cuadrado, siempre en este caso es 1. Sumo 1, resto 1. Y le resto y bajo el 5 negativo que ya teníamos. Agrupo estos dos que son negativos, el positivo lo dejo siempre para el trinomio y después este trinomio lo factorizo por inspección. Como me doy cuenta que tengo dos factores iguales, coloco
uno solo, pero lo elevo al cuadrado. Eso quiere decir que hay dos iguales. Y después a esto le aplico una diferencia de cuadrados, porque le saco raíz cuadrada al primer término, raíz cuadrada al segundo. Cuando un número real no tiene raíz cuadrada exacta, lo podemos dejar expresado en raíz. ¿Verdad? Eso quiere decir que le estamos tomando raíz cuadrada únicamente. Muy bien. El ejemplo B también tiene un polinomio. Este polinomio es de grado 4. Sin embargo, este polinomio se puede ver como un polinomio cuadrático. Es decir, ¿por qué? Porque en este caso x no está elevado a la 2, pero sí está elevado a un múltiplo de 2. Entonces, completar cuadrados no solamente se aplica cuando tenga el trinomio elevado al cuadrado, sino puede que esté elevado a la 4, a la 6, a la 8. Es decir, que esté elevado a una potencia par. Si eso sucede y tengo el término A, porque es el que tiene en este caso la potencia de grado 2, y bueno, múltiplo de 2, y tengo este último en realidad, me estarían dando el A y el C, porque vean que este último no tiene X. Si tuviera X sería el valor de B. Y algo muy importante para que lo noten, el trinomio siempre tiene que estar conformado de esta manera. Si aquí es X a la 2, el B va a ser X a la 1, es decir, va a ser la mitad. Si aquí es X a la 4, el B debería tener X a la 2. Y ya vamos a ver por qué. Resulta que cuando tengo el A y tengo el C, me están dando estos dos términos de acá, lo que hacemos es venir y completar una fórmula notable. La fórmula notable que nosotros vamos a querer es esta de acá. Sería A al cuadrado más 2 veces A por B más B cuadrado. Estas son las fórmulas notables que vamos a querer armar, o la que tenga resta, que es exactamente lo mismo. Muy bien. Resulta que cuando tenemos esto vamos a identificar que el valor A, en este caso es un X al cuadrado a la 4. Y B, en este caso, es decir, el otro extremo, por lo que me están dando son los extremos. Son estos dos. Entonces, el A cuadrado equivale en este caso ¿a quién? A X a la 4. ¿Verdad? El A cuadrado. Y resulta que B al cuadrado es 4. Porque en este caso, cuando me dan el A y el C, me estarían dando estos extremos de la fórmula notable. Nosotros tenemos que construirla. Entonces decimos, bueno, si A al cuadrado es X a la 4, ¿cómo hago yo para despejar A? Lo que hago para despejar a A es quitarle este cuadrado. Y para quitar el cuadrado lo que hago es sacarle raíz cuadrada a este término. Y la raíz cuadrada de X a la 4 es X a la 2. Con eso ya tengo el valor de A. Ahora decimos lo mismo, pero con B. Observemos que en este caso, el otro valor que me están dando es B al cuadrado. B al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, para poder saber quién es B, tengo que quitar ese cuadrado. Y para quitar un cuadrado, lo que hacemos es tomar raíz cuadrada exacta. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, ya aquí tengo el valor de A y tengo el valor de B. Entonces, ya pueden saber quién es 2 veces A por B, porque la idea es esa. La idea es que a nosotros siempre nos den el A cuadrado y el B cuadrado de la fórmula notable. Esos son los que nos están dando. Y si nos dan este extremo y este de acá, para poder saber quién es A y quién es B, lo que hacemos es tomarle raíz cuadrada para poder, en este caso, utilizarlo y completar la fórmula. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí lo que tenemos es el polinomio X a la 4 más 4. Lo que hacemos es venir y ver quién es en este caso 2 veces AB. Ok, sabemos que el 2 siempre se deja, pero de acuerdo a los valores que ya encontré, A es X a la 2. Entonces, si multiplico 2 por A, es multiplicar 2 por X a la 2. Y B en este caso es 2. Entonces sería 2A por B sería 2 por X a la 2 por 2. Y tomo el A como X a la 2 y el B como 2. Y ahora sí, ¿quién es 2 veces A por B? 2 por 2, 4, X a la 2. Es decir, este término es el que voy a tener que sumar y restar a este polinomio para poder completar cuadrados. Ahora veámoslo así. Una vez que ya nosotros sumamos y restamos el mismo término, véanlo acá, aquí lo sumé y aquí lo resté, lo que hacemos ahora inmediatamente es formar un trinomio que sea de la forma ax al cuadrado más 2a por b más b cuadrado. Es decir, iría primero el x a la 4, que es este primer extremo.
En el centro iría 2 veces A por B. ¿Quién era 2 veces A por B? Puede ser este o este. Aquí es indiferente. Aquí pueden agrupar el que quieran, el que suma o el que resta, que va a dar cualquiera de los dos resultados es correcto. Y por último le sumo el 4. Vean que cuando yo escojo este y este término, voy a formar el trinomio con ellos tres, solamente que lo que hago es ordenarlo de mayor a menor grado. Y este término que no escogí, únicamente lo bajo. Y después se puede tomar en la factorización. Este trinomio lo puedo factorizar por inspección, entonces tengo x a la 4 más 4x a la 2 más 4. X a la 2 por x a la 2 es x a la 4 y 2 por 2 es 4. ¿Verdad? O bien puede ser, si 2 por 2 serían 4. Ahora, esto va a quedar positivo, entonces me va a quedar x a la 2 por 2, 2x a la 2. X a la 2 por 2, 2x a la 2. 2x a la 2 más 2x a la 2 es 4x a la 2. ¿Me dio el término del centro? Sí. Por lo tanto, los dos factores de ese trinomio son estos dos. X a la 2 más 2, pero como son dos factores iguales, voy a colocar uno solo y lo elevo al cuadrado y bajo el 4x al cuadrado negativo. Muy bien. Ya una vez que tienen esto, si es preciso y se puede, se factoriza. Si no, ahí quedaría. En este caso sí puedo factorizar porque tengo dos términos, en el centro hay resta y ambos tienen raíz cuadrada, es decir, todo este por estar elevado al cuadrado tiene raíz cuadrada y estos dos tienen raíz cuadrada, entonces puedo aplicarle una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es, le tomamos la raíz cuadrada de x a la 2 más 2, a la 2, me quedaría x a la 2 más 2. Y le voy a restar o sumar la raíz cuadrada de 4x a la 2. La raíz de 4 es 2. La raíz de x a la 2 es x. Y copiamos un término, este es el primero. Es la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo. Y aquí copiamos exactamente lo mismo, solamente que con resta. Algo muy importante es que cuando aplicamos diferencia de cuadrados, no hace falta que coloquen siempre primero el que va con resta, después con suma. Es indiferente, pero sí tienen que estar los dos al mismo tiempo. Y después de eso quito paréntesis y lo que hago es ver si adentro hay semejantes. Si no hay semejantes, únicamente ordeno el polinomio de mayor a menor grado. En este caso iría primero el x a la 2 más el 2 veces x más 2. Si lo ordenamos de mayor a menor grado. Y aquí quedaría x al cuadrado menos 2 veces x más 2. Recuerden que quitamos paréntesis. Si delante hay un positivo no pasa nada. Quedan igual. Y lo único que hago es venir a acomodar el x a la 2, el 2x y el 2. Si este trinomio se puede factorizar, lo factorizamos. Si no, pues ahí quedaría. Difícilmente quede algo factorizable porque ya lo factorizamos desde el inicio. Entonces ya ahí quedaría la respuesta final. Solamente para repasar este método es importante que quede claro. Siempre que tengo el A y el C, es decir, tengo un extremo y el otro extremo del trinomio, ven que falta el término que está en el medio. Si aquí es x a la 4, faltaría el que está con x a la 2 porque es la mitad. Si yo tengo el A y el C, voy a completar una fórmula notable. ¿Y cómo lo completamos? Con este proceso que yo hice acá. Ok. Uno primero lo que hace es identificar. Estos dos términos que me están dando le voy a llamar a cuadrado al primero y b cuadrado al segundo. El a al cuadrado es x a la 4 y el b al cuadrado es el 4. Muy bien, si a al cuadrado es igual a 4, ¿quién es a? Es decir, tengo que despejar a. Y para despejar a lo que hago es dejo a y le tomo raíz cuadrada a ambos lados. Y la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2 porque recuerden que este 4 con este 2 se simplifica. Si aquí tengo b a la 2 que es igual a 4, para poder saber quién es b le tomo raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de b a la 2 es b y la raíz cuadrada de 4 es 2. Es decir, con este proceso ya tenemos que a es igual a x a la 2 y que b es igual a 2. Ya cuando identificamos quién es a y quién es b, podemos calcular quién es 2 veces a por b, que ese es el término que me hace falta para completar el trinomio o la fórmula notable. Para poder saber quién es 2 veces a por b, tomo el 2, lo multiplico por el valor de a que encontré, es decir, por x a la 2 y por el valor de b que es 2. Y 2 por 2 es 4, por x a la 2, 4x a la 2.
Es decir, que el término que voy a sumar y restar es este que ya encontré, que es el 2 veces a por b. Y ahora, este lo sumo y lo resto. Y después lo que hago es tomar de todos estos términos que tengo, busco y formo un trinomio que sea de esta forma, un A, un B y un C. El A es el X de mayor exponente. El B es el que tiene la mitad de este X. Si aquí es X a la 4, aquí tiene que estar el que tenga X a la 2. Y el 4, que es el C, lo voy a colocar al final porque es en este caso el que no tiene variable. Y este que dejé por fuera únicamente lo bajo. Ahora bien, perfectamente pude haber tomado este término y lo agrego. Es decir, aquí hubiera dejado el que tiene resta y aquí el que tiene suma. Pero lo que hice fue dejar el que tiene suma dentro y el que tiene resta afuera. Y no pasa nada, vamos a obtener dos polinomios. Muy bien. Con este trinomio lo factorizamos por inspección, tiene dos factores iguales, por lo tanto se eleva al cuadrado. Y a este lo bajo. Y después de acá me quedan dos términos con resta y ambos tienen raíz cuadrada, entonces le podemos aplicar una diferencia de cuadrados. Tomamos la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo y coloco uno con más y uno con menos. Al final quito paréntesis y ya agrupamos semejantes. Muy bien, en este otro ejemplo, en el ejemplo C, tengo un trinomio. Ven que aquí sí me dan el trinomio y me están dando el término A y me dan el término B. ¿Por qué? Porque aquí tengo y a la 8 y aquí tengo la mitad que es y a la 4. Es decir, me están dando el A, que en este caso A vale 1 porque es el que acompaña a y a la 8 y B es igual a 3. Como tengo el término A y B, aplicamos el primer caso de completación de cuadrados. Si me dan el A y el B, lo que hacemos es calcular quién es B entre 2 veces A al cuadrado y ese es el que voy a sumar y restar. Si tomamos el B y el A de los valores que encontramos sería B vale 3 y A vale 1. Es decir, sería 3 entre 2 por 1 al cuadrado. 3 sigue siendo 3, 2 por 1 es 2. Y al final lo que hacemos es venir y esto lo aplicamos. Si tengo la potencia de un cociente, se eleva al numerador y se eleva al denominador. 3 a la 2 es 9 y 2 a la 2 es 4. Por lo tanto, el término que voy a sumar y restar, es decir, el que nos va a permitir completar cuadrados sería 9 cuartos. Venimos y dejamos esto exactamente igual. Y lo que hago es sumar 9 cuartos y voy a restar 9 cuartos. Muy bien. Lo pueden hacer de esa manera. También se pueden acostumbrar a hacerlo de esta otra forma. Chicos, es que es equivalente, es lo mismo. Tengo el A y el B. Ahora sí, voy a sumar y restar. Inmediatamente bajan el A y el B, suman el 9 cuartos y lo restan al mismo tiempo. Entonces lo que voy a hacer es, sumo 9 cuartos y resto 9 cuartos. Y al final bajo el 4 positivo para que ya les quede ordenado. ¿Por qué les digo que mejor que se acostumbren de esta manera? Porque el trinomio lo van a hacer con los tres primeros términos que tenemos acá. Entonces me estaría quedando y a la 8 más 3y a la 4 más 9 cuartos. Y estos dos que quedaron al final, nada más se hace la operación. A 9 cuartos negativo le voy a sumar 4. Recuerden que debajo del 4 hay un 1. Y para resolver suma de fracciones, recuerden que homogenizan. Tomo el 4 y el 1 y le saco el denominador común, que es 4. El 4 lo divido entre 4, eso va a dar 1. Por 9 negativo es 9 negativo. 4 lo divido entre 1, es 4. Por 4, 16. Y al final, lo que tenemos que hacer es llegar y resolver la operación del numerador. Es decir, a menos 9 le vamos a sumar 16. Y eso nos va a quedar 7 cuartos. Muy bien. Ya cuando está totalmente listo, venimos y bajamos ese resultado. Como me está quedando positivo, entonces lo sumo. A menos 9 cuartos le sumo 4, entonces me va a quedar 7 cuartos. Perdón, 7 cuartos acá. Me equivoqué. Muy bien. Ahora lo que hacemos es llegar y factorizar este trinomio. Observen que aquí tengo y a la 8 más 3y a la 4 más 9 cuartos. Bien. Resulta que a la hora de llegar y hacerlo por inspección me va a quedar 2 que multiplicados entre sí me den y a la 8 sería y a la 4 por y a la 4.
Y que me den 9/4 puede ser 3/2 con 3/2. Ambos positivos. Ok, y a la 4 por 3/2 es 3/2 de y a la 4. Bien, más. Aquí sería y a la 4 por 3/2 sería 3/2 de y a la 4. Y por último, 3/2 más 3/2 nos quedaría únicamente 3y a la 4. Es decir, nos está quedando el término del centro. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces los dos factores de este trinomio? Y a la 4 más 3/2. Y como está dando el mismo factor arriba y abajo, lo elevo al cuadrado para decir que hay dos iguales. Y este 7/4 únicamente lo bajo. Muy bien. Observen bien que aquí me está quedando una suma. Por lo tanto, ya no puedo factorizar más. Si me hubiera quedado una resta, le tomo raíz cuadrada al primero, raíz cuadrada al segundo y le aplico una diferencia de cuadrados. Pero recuerden que la diferencia de cuadrados únicamente se aplica cuando hay resta, nunca cuando hay suma. Por lo tanto, si no hay ningún método más que en este caso aplicar, lo dejamos por ahí. Recuerden que a la hora de completar cuadrados solamente se aplica una vez. No hace falta que lo vuelvan a aplicar otra y otra vez. Con solo una vez que se completa cuadrados, me queda un trinomio, lo factorizo por inspección. No sé si notaron, pero casi siempre el trinomio que nos queda tiene dos factores iguales, es decir, siempre me va a quedar elevado al cuadrado. Y este suma o resta, en este caso lo voy a sumar. ¿Por qué? Porque menos 9/4 más 4 sí me quedó 7/4 positivo. Muy bien, y ya para continuar con el otro método, veamos este último ejemplo de completación de cuadrados. Aquí tengo dos términos. De estos dos términos tengo el A porque es el que está elevado a una potencia par. Y el que no tiene variable le voy a llamar C. Es decir, me están dando un extremo y el otro extremo del trinomio. No me dan el término del centro. Si me dan los extremos, voy a aplicar el caso número 2 de completación de cuadrados. Para poder aplicarlo, primero tengo que llamar a cuadrado al primer término que me están dando, es decir, a y a la 6. Si a al cuadrado es y a la 6, a es la raíz cuadrada de y a la 6. Es decir, a sería y a la 3, porque a 6 lo divido entre 2, me va a quedar un 3. Recuerden que lo que hacemos es simplificar la raíz. Y también tenemos que b al cuadrado es el otro valor que nos dan, es 25. Por lo tanto, si b al cuadrado es 25, b sería la raíz de 25 para quitar el cuadrado. Y la raíz de 25 es 5. Es decir, ya tengo que a es y a la 3 y b es igual a 5. Ya cuando tengo a y b, puedo poder, en este caso, denotar quién es 2 veces a por b. 2a sería 2 veces y a la 3 por b, que es 5. Y 2 por 5, 10, y a la 3. Es decir, este que me quedó aquí al final es el término que voy a sumar y restar para poder completar cuadrados. Tenemos entonces y a la 6 más 25. Y lo que hago es sumar 10y a la 3 y lo resto. Luego que ya tenemos eso, voy a hacer un trinomio de la forma A, B y C. Recuerden que A es el que tiene la X de mayor exponente, es decir, el A sería y a la 6. El B es el que tiene la X, la mitad de la X, y aquí es y a la 6. El B va a ser cualquiera de estos dos que tengan y a la 3. Puede ser el que tenga negativo. Ahora escogí el positivo, pero aquí voy a dejar el negativo. Es decir, ya tomé estos dos y me faltaría el último que sería 25. ¿Por qué? Porque 25 es el que no tiene variable. Si ya tomé este de acá, perdón, este fue el que tomé, el que tiene resta, ¿verdad? Tomé el y a la 6 menos 10y a la 3 más el 25. Y este que no estoy tomando, lo voy a dejar y nada más lo voy a ir agregando el resultado final. Este trinomio se puede factorizar por inspección. Igual, sería y a la 6 menos 10y a la 3 más 25. Y a la 3 por y a la 3 es y a la 6. 5 por 5 es 25, ambos negativos. ¿Por qué? Porque si multiplico negativo por negativo da positivo y la suma de dos negativos va a dar negativo, que así es como lo necesito. Multiplicamos en X, y a la 3 por menos 5 es menos 5 y a la 3. Y a la 3 por 5 negativo es 5 negativo y a la 3. Y si tengo menos 5, eso nos va a quedar 10 negativo y a la 3.
¿Nos está dando el término del centro? Sí. Por lo tanto, la factorización de este trinomio sería y a la 3 menos 5. Y como en este caso son dos factores iguales, lo elevo al cuadrado y le sumo 10 veces y a la 3. Igual que en el ejemplo anterior, si por ejemplo acá dejé afuera el que tiene suma, ese tiene raíz cuadrada, pero este no. Igual, como hay suma, no puedo aplicar una diferencia a cuadrado. Si me hubiera quedado resta, posiblemente se pueda aplicar. Pero tampoco aquí se podía porque y a la 3 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces no se podría aplicar. La parte de diferencia de cuadrados solamente se puede aplicar cuando tengo una resta y ambos términos tengan raíz cuadrada. Si no, no lo podemos aplicar. Por lo tanto, ya esta es la factorización final de este polinomio a la hora de completar cuadrados. Ya para terminar con los métodos de factorización, vamos a repasar un método que se llama método de factorización de polinomios de grado mayor o igual que 3. Ok, nosotros vamos a tener un polinomio. El polinomio siempre sería de grado mayor o igual que 3, es decir, puede ser grado 3, 4, 5, de ahí en adelante. Para aplicar este método, primero tenemos que conocer dos teoremas que son muy importantes. Por un lado está el teorema del residuo y por otro el teorema del factor. Ok, el teorema del residuo dice que si tenemos un polinomio cualquiera, de cualquier grado, y tenemos la división de x menos c entre x menos c. Entonces, para conocer el residuo de la división del polinomio entre este factor x menos c, basta con tomar el valor de c y sustituirlo en el polinomio. Es decir, que para poder conocer el residuo no hace falta desarrollar la división, sino que únicamente se toma el polinomio y se sustituye el valor de c, como la x. El resultado final a la hora de resolver es el residuo de esa división. Una vez que conocemos el teorema del residuo, también tenemos el teorema del factor. Y ese nos va a permitir factorizar porque efectivamente nos dice lo siguiente. Si yo tengo un polinomio P de cualquier grado y tengo un factor de la forma x menos c, donde c es un número racional, sí y solamente sí, el polinomio evaluado en c es igual a 0. Eso quiere decir que un polinomio tiene un factor si a la hora de tomar el polinomio y evaluarlo en ese valor c que estaba en el factor, vean que era x menos c, tomo el valor c y lo sustituyo en el polinomio, el resultado final es 0. Es decir, que si aplicamos el teorema del residuo, aplicándolo con el valor c, y resulta que el residuo da 0, entonces vamos a decir que el factor o que el término o la expresión x menos c es un factor de este polinomio. Entonces, así es como vamos a utilizar estos dos teoremas. Por un lado, vamos a utilizar el teorema del residuo para poder saber si el residuo da 0 o no. Y si da 0, vamos a decir entonces que este valor c se le llama un 0 del polinomio, pero lo podemos pasar a factor. ¿Y cómo se pasa a factor? Tomando de la forma x menos c. Es decir, que si yo sustituyo 2, el factor sería x menos 2. Si sustituyo 3 negativo en el polinomio y me da 0, resulta que el factor sería x más 3. Porque recuerden que si aquí está negativo, el que voy a sustituir es el valor, pero positivo. Y a la hora de colocarlo en el factor, pues también cambia de signo. Muy bien. Una vez que tenemos el teorema del residuo, el teorema del factor, hay otro teorema que es muy importante y se utiliza mucho a la hora de factorizar, que se llama el teorema de las raíces racionales. Si yo tengo un polinomio P, que es de esta forma, recuerden que esto es la forma de un polinomio donde X en este caso es de grado N. Es decir, esto me va a denotar un polinomio de grado N, donde cada uno de estos valores A sub N, A sub N menos 1, A sub N menos 2, hasta A sub 0, son diferentes de 0 y es lo que nosotros le llamamos coeficientes enteros o coeficientes numéricos de grado N. Entonces, el teorema de las raíces racionales dice que si yo tengo C entre D, que es un número racional, y ese valor es un 0 del polinomio, tal que C y D no poseen factor primo en común, entonces C divide al último término y D divide al primero. Muy bien, tal vez suene muy confuso lo que les acabo de decir, pero en realidad este teorema les permite encontrar cuáles son los valores que voy a sustituir en el polinomio para aplicar el teorema del factor y el teorema del residuo. ¿Cuáles son los valores que voy a tomar cuando me dan un polinomio? Voy a tomar los factores del último y los factores del primero.
del último término y del primero del polinomio. Esos son los divisores que voy a tomar. Y una vez que tengo los divisores del último y los divisores del primero, voy a tomar entonces los divisores del último, los divido entre los divisores del primero y voy a tener ahí una posibilidad de números o de divisores de quién, del polinomio. ¿Qué pasa? Que voy a escoger solamente aquellos valores que a la hora de aplicar el teorema del residuo me dé residuo cero. Y si da residuo cero, ya podemos decir entonces que x menos ese valor que obtuvimos sería un factor del polinomio. Entonces, para empezar, vamos a resolver este ejemplo y vamos a hacerlo con todo detalle para que ya les quede claro. Lo primero es identificar lo siguiente. Me están pidiendo factorizar este polinomio. Este polinomio es un polinomio de grado 5, pasa a grado 4, 3, 2, 1. Ven que no está el grado 1. Entonces habría que rellenarlo con 0, pero brinca hasta grado 0. Entonces, este polinomio sería x a la 5 más 3x a la 4 menos 9x a la 3 menos 31x a la 2 más 0x más 36. Muy bien, lo completo con 0 porque a la hora de utilizar el teorema del residuo y el teorema del factor, pues se necesita. Muy bien. Para poder aplicar los teoremas que yo les acabo de mencionar, primero vamos a utilizar el teorema que se llama el teorema de las raíces racionales. Este teorema no es más que venir e identificar los divisores del primero y los divisores del último término del polinomio. Muy bien, recuerden que aquí tengo un 1. Yo vengo y tomo, en este caso, el 1 que tengo aquí y voy a sacar los divisores del 1. 1 se divide solamente entre 1, positivo y negativo. Entonces, por eso voy a decir que 1, los únicos divisores que tienen sería 1 positivo y 1 negativo. Y después tomo el último término y le voy a sacar los divisores al 36. ¿Entre qué se divide 36? Se divide entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6, entre 9, entre 12, entre 13 y entre 36. Aquí no se nota, pero son 36, es que no me cabía. Muy bien, ya cuando tengo eso, tengo los divisores del último, los divisores del primero. El teorema de las raíces racionales dice que ahora vamos a determinar los divisores del último entre los divisores del primer término. Es decir, voy a dividir los divisores de 1 entre 1. 1 entre 1, 1. Luego iría con el 2. 2 entre 1, 2. 3 entre 1, 3. Es decir, tengo que tomar este y dividirlo por cada uno de los que tenga aquí abajo. Como es solo 1, solamente lo divido entre 1. 4 entre 1 es 4. 6 entre 1 es 6. 9 entre 1 es 9. 12, 13 y 36. Muy bien. Resulta que este teorema de las raíces racionales me va a permitir poder encontrar los ceros de este polinomio. Y una vez que encontramos un cero, lo pasamos a factor, porque al final hay que factorizar el polinomio. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Lo vamos a hacer por medio de la división sintética del polinomio. Tomo entonces, para aplicar la división sintética, únicamente tomo los coeficientes numéricos del polinomio, es decir, 1, 3, 9 negativo, 31 negativo, 0 y 36. Y voy a hacer la división sintética con cada uno de estos valores, es decir, con los divisores del último entre los divisores del primero, que fue los que nosotros encontramos. Entonces, empezamos con el 1. Bajo el 1 de acá. 1 por 1, 1. 3 y 1 es 4. 4 por 1, 4. Menos 9, 4 es 5 negativo. Por 1 es 5 negativo. 31 negativo y 5 negativo es 36 negativo. Por 1, 36 negativo. 0 y menos 36 es 36 negativo. Y 36 negativo por 1, 36 negativo. Y el residuo me queda 0. Recuerden que cuando nosotros aplicamos la división sintética, el último valor obtenido se le va a decir que es el resultado o el residuo de ¿quién? De la división. Es el residuo. Ok. Ahora, si nos devolvemos al teorema del factor, dice lo siguiente. Si yo vengo y aplico la división sintética entre un valor C, digamos que es un valor C cualquiera, y el residuo es 0,
Resulta que a este valor C le voy a llamar un cero del polinomio. Entonces, 1 es un cero. Lo tenemos que pasar y convertir a factor. Si en este caso 1 es 0, el factor es x menos c. Si c vale 1, entonces el factor sería x menos c, es decir, x menos 1. Entonces, eso que ya hicimos acá fue encontrar un factor del polinomio. Es decir, el primer factor que encontré es x menos 1. Y ahora lo que hacemos es tomar este resultado final, que es en este caso el cociente de la división, y también lo voy a colocar multiplicando a este factor que ya encontramos, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si el polinomio original era de grado 5, este me va a quedar un grado menos, es decir, me va a quedar 1x a la 4 más 4x a la 3 menos 5x a la 2 menos 36x menos 36. Y con eso ya encontramos este primer factor que multiplica a todo este polinomio. ¿Qué pasa? Que el polinomio que me está quedando aquí adentro sigue siendo un polinomio de grado 4. Entonces tendríamos que volver a aplicar el teorema de las raíces racionales con la división sintética para encontrar otro factor. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque es un polinomio de grado 4. Y recuerden que este método se aplica solamente para polinomios de grado 3 en adelante. Entonces, igual, aplicamos exactamente lo mismo. Ahora, la división sintética se hace con los términos de este polinomio, es decir, 1, 4, 5 negativo, 36 negativo, 36 negativo. Y empezamos a buscar cuáles de todos estos a la hora de hacer la división sintética me dan residuo cero. Ya probamos con el 1 negativo. Si no me diera uno positivo, voy entonces con el 1 negativo. Si no me da ninguno de ellos dos, brinco al siguiente. Y así hasta encontrar un 0. Es decir, hay que ir probando con cada uno de esos valores. Ya lo hicimos con 1, vamos a probar ahora con 1 negativo. Voy a bajar el 1. 1 por menos 1 es menos 1. Eso me va a quedar 3 por menos 1 es 3 negativo. 8 negativo por menos 1 es 8. 36. Le quitamos 8. ¿Verdad? Entonces sería menos 36 más 8. Eso nos quedaría 28 negativo. Y 28 negativo por menos 1 es 28. Resulta que por más que queramos seguir la división, no me estaría quedando un 0. Entonces, ¿qué pasa? Que no me estaría sirviendo el 1 negativo. Lo borro y ahora volvemos a hacer la división sintética, pero ya no con 1. Ya lo hicimos con 1, ahora vamos con el 2. Y así tenemos que irlo haciendo hasta que al final nos dé un resultado que en este caso el residuo sea igual a 0. Muy bien. Resulta que si lo hicimos con 1 positivo y negativo, ya 1 sirvió, el 1 negativo no, ahora vamos con el 2, pero puede ser 2 negativo. Bajo el 1. 1 por 2 negativo es 2 negativo, 4 menos 2 es 2, por menos 2 menos 4, 9 negativo por menos 2 es 18, 36 negativo y 18 es 18 negativo, y 18 negativo por menos 2 es 36 positivo. Menos 36 y 36 da como residuo 0. Muy bien. Resulta que ya obtuvimos que a la hora de hacer la división sintética entre menos 2, el residuo nos está dando 0. Por lo tanto, podemos decir que c igual a menos 2 es un 0 del polinomio. Si me está dando un 0, lo pasamos a factor. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Vean, bajan este que ya teníamos listo de la factorización anterior. El x menos 1 lo conservo. Y si aquí me quedó menos 2, el factor sería de la forma x más 2. Y a este resultado de acá, lo que voy a hacer es tomar y lo voy a colocar como el cociente de la división, ¿verdad? Solamente que si el original era de grado 4, este me va a quedar de grado 3. X a la 3 más 2x a la 2 menos 9x menos 18. Muy bien. Hasta ahorita nos estaría quedando entonces un polinomio, pero ahora de grado 3. Ese polinomio podríamos ver si lo podemos factorizar. Igual, puede seguir haciendo el teorema de las raíces racionales o pueden aplicar cualquiera de los métodos que ya vimos siempre y cuando el método lo permita. Por ejemplo, yo identifiqué que puedo agrupar este con este método, este con este término y este con este también. ¿Por qué los voy a agrupar? Para poder sacar factor común x y aquí le puedo sacar novena a factor común. Y después vemos que nos va quedando
Estos dos que están aquí, únicamente lo bajo. Y lo que hacemos es aplicar esto por agrupación. La agrupación dice, entonces voy a tomar los dos primeros términos y los coloco en un paréntesis. Y recuerden que cuando agrupo va en medio de una suma. A menos 9x lo voy a agrupar con 18 negativo. Entonces esto lo sigo bajando. X menos 1 por x más 2. Aquí adentro puedo sacar factor común el x al cuadrado. Si quité el x al cuadrado, ¿qué me estaría quedando? Si tenía x a la 3, me queda una x. Y si tenía 2x a la 2 y quité el x a la 2, me queda el 2. De aquí, 9 y 18 tienen novena. Es decir, le voy a sacar novena como divisor común, como factor común. Y también voy a sacar el negativo para que ahora los dos me queden positivos y me quede igual a este. Menos 9x lo divido entre menos 9, me va a quedar x positivo. Y a 18 lo divido entre 9, me va a quedar 2. El propósito de la agrupación, ¿verdad? Y es importante que estoy haciendo agrupación con todo esto, entonces por eso le coloqué corchetes para decir que estoy factorizando solo esto. La idea es que ahora estos dos sean exactamente iguales. Y vean que sí, me está quedando lo mismo. Entonces, me va a quedar x menos 1 por x más 2. ¿Quién se repite? El x más 2. Entonces lo saco a factor común. Y vemos que nos quedaba. Si aquí tenía este término, este factor, y le quité el x más 2, me está quedando x a la 2. Menos. De aquí tenía 9 por x más 2. Quité el x más 2, solamente me queda 9. Y ahora sí, este de acá se mantiene, se baja. Observen que tengo dos veces el x más 2, entonces lo puedo colocar como x más 2 a la 2, porque cuando son iguales lo puedo colocar como uno solo. Y a este le puedo aplicar diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque es una resta y ambos tienen raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x a la 2, x. Raíz cuadrada de 9, 3. Y coloco uno con más y uno con menos. Al final, se expresa como una multiplicación de factores, por lo tanto ya estaría totalmente factorizado. Observen bien que este me quedó el x más 1, x más 2 al cuadrado, x más 3 y x menos 3. De todos estos factores que me quedaron al final, a ninguno ya se les puede aplicar ningún método de factorización, por lo tanto ya quedaría listo. Y algo importante que deben conocer también es que la factorización al final me tiene que quedar a lo mucho 5 factores, porque es de grado 5. ¿Cuántos me quedaron? 1, 2, 3. Y de aquí hay 2. Entonces me están quedando 1, 2, con 2 de aquí son 4 y 1, 5. Es decir, me estarían quedando a lo sumo, a lo mucho, 5 factores. Pero pueden quedar menos de esa cantidad de factores. Pero lo máximo son 5 porque el grado del polinomio es de grado 5. Si es de grado 4, lo mucho son 4 factores y así sucesivamente. Muy bien, y ya para terminar, voy a mostrarles el ejemplo C. El ejemplo C es un polinomio de grado 3. Sería x a la 3 menos 4x a la 2 menos 7x más 10. Ese es el que vamos a resolver. Veamos que este es un polinomio de grado 3. Pueden agrupar, sí, pueden agrupar de 2 en 2, pero a la hora de agrupar, pues tienen que tener algo en común para volver a llegar a otro factor común. Si agrupan y no llegan a eso, no tiene sentido la agrupación, entonces tienen que descartar el método. En este caso lo descartamos porque si lo hacen por agrupación no llegan a nada. Entonces, para poder factorizarlo, vamos a emplear el método de las raíces racionales. Yo aquí ya lo adelanté un poco. De igual manera, igual que el anterior, se toma el polinomio, se ordena de mayor a menor grado, ya está ordenado. Y ahora lo que hacemos es, para aplicar el teorema de las raíces racionales, tomo los divisores del último término, es decir, los divisores del 10, serían 1, 2, 5 y 10. Serían los únicos números que dividen a 10. Y los divisores del primero, recuerden que aquí hay un 1, y los divisores del 1 solamente serían 1 positivo y negativo. Una vez que tengo los divisores del último y los divisores del primero, voy a tomar los divisores del último y los divido entre los divisores del primero, de la siguiente manera. 1 dividido entre 1, 1. 2 dividido entre 1, 2. 5 dividido entre 1, 5 y 10 dividido entre 1 es 10. Ahora, con estos divisores que me quedaron acá, es que empezamos a aplicar la división sintética. Para aplicar la división sintética tomo los coeficientes numéricos del polinomio, es decir, 1, menos 4, menos 7 y 10, y hago la división sintética. ¿Con quién? Con cada uno de estos divisores. Primero con el 1 positivo. Si no sirve,
voy con el 1 negativo. Si no sirve ni 1 positivo y negativo, irían con el siguiente divisor, que sería 2. Y descartan que con 2 positivo y negativo funcione. En este caso, con el 1, bajamos el 1. 1 por 1, 1. Menos 4 y 1 es menos 3. Menos 3 por 1 es menos 3. 7 negativo y 3 negativo es 10 negativo. 10 negativo por 1 es 10 negativo. Y 10 menos 10, 0. Recordemos que el propósito, o lo que andamos en este caso encontrando, es que obtengamos un 0 en el residuo. Por lo tanto, si obtenemos un 0, ya vamos a decir que 1 es un 0 del polinomio. Por lo tanto, lo pasamos a factor. Es decir, que si da c igual 1, el factor sería x menos 1. Y a este resultado de acá, lo voy a agregar a la par multiplicando a este factor, pero eso sí le bajamos el grado. Entonces me va a quedar, si el original era grado 3, este me va a quedar grado 2, 1 x a la 2 menos 3x menos 10. ¿Qué tenemos que hacer luego? Tenemos que ver que este ya está factorizado totalmente, pero a este lo podemos factorizar más. Y pueden probar, vean que me está quedando un trinomio de grado 2. Siempre que me quede trinomio de grado 2, lo podemos hacer por medio de inspección, siempre y cuando sea factorizable. En algunas ocasiones no se puede factorizar. Muy bien. Como me está quedando un trinomio de grado 2, vamos a decir que x por x es x al cuadrado. 2 que multiplicados entre sí me den 10, 5 por 2, 10. Que dé negativo es que uno sea negativo y el otro positivo. Y los coloqué así porque vean a la hora de multiplicar en x. X por 2, 2x. X por menos 5, menos 5x. 12x menos 5x es menos 3x. ¿Nos está quedando el término del centro? Sí. Por lo tanto, los dos factores que obtuve serían x menos 5 por x más 2. Cada uno de ellos ya está totalmente factorizado porque ya a ellos no se les puede sacar ni se les puede aplicar factor común, tampoco inspección ni de ninguna fórmula notable. Por lo tanto, ya esta sería la factorización de este polinomio. Y recuerden un detalle. Si es un polinomio de grado 3, lo mucho que va a tener son 3 factores. Con esto ya cerraríamos los métodos de factorización y entonces toca estudiarlos para poder abordar la parte de suma y resta de operaciones algebraicas. Tienen suma, resta, multiplicación, división y la combinación de esas operaciones. Por el momento aquí quedaría y importante que repasen los métodos de factorización para poder aplicarlos más adelante.